tardes. Como siempre, muchas gracias por la asistencia. Yo voy a ser muy breve. Voy a contar 3 cositas nada más y daré paso a Juan Manuel Cepeda, el cual dará paso a Miguel Hedilla. Yo quería decir 3 cosas, como he dicho. Una, dar las gracias, como siempre, al espacio Ardemans y en especial también a Miguel Hedilla, porque vais a ver que la vocecita la tiene fastidiada y ha hecho un esfuerzo muy grande para estar hoy aquí. Al espacio Ardemans quería hacer una mención especial. Estos últimos 8 días estamos escuchando mucho la palabra epicentro. El espacio Ardemans se ha convertido en el epicentro de la solidaridad de lo que llaman la ultraderecha, con lo cual estamos muy orgullosos de nuestros jóvenes, de esa generación que muchos pensábamos, y yo el primero, que no iba a dar nada de sí, y ha sido una alegría muy grande ver cómo nuestros jóvenes, esos que por ser solidarios les están machacando también, desde este espacio no paran de dar ayuda a nuestros compatriotas valencianos. Esa era la primera cosa que quería decir. La segunda cosa que quería decir, que yo estoy aquí como editor y amigo de los 2 que están en la mesa. Normalmente sabéis que no me siento, pero hoy, a los que me conocéis, sabéis que si no me siento, estos van a poner verdes a Franco y yo tengo que estar aquí para poner en orden. Dicho esto, esto era broma. La tercera cosa que quería decir, bueno, no es broma, porque seguro le van a poner, pero bueno. La tercera cosa que quiero decir es que a decir un poco cómo ha sido la historia de este libro, Miguel. La historia de este libro, sabéis que Miguel ha sacado otro libro con Almuzara, un libro que yo tengo, un libro sobre la biografía de su padre, y Miguel y yo hablamos si ese libro lo iba a hacer conmigo, pero circunstancias editoriales y compromisos no le permitieron hacerlo conmigo. Él, como es un hombre de honor, pues se molestó. Yo le dije, no te preocupes, y entonces decidimos rebuscar en los archivos de su padre, lo decidió él, dice, ahora yo tengo, y la verdad que ha quedado un libro bastante curioso. Esa es la historia de este libro, ¿no? Porque podéis decir, 2 libros seguidos de Manuel Hedilla. Bueno, pues fue así. Aquel era mío, ¿no? Por decirlo de alguna manera, luego pasó lo que pasó, y el honor de Miguel Hedilla hizo que me dijo, no, hay que sacar otro contigo, que sea distinto, vamos a dejar pasar un año, y lo ha cumplido. La verdad que creo, y ahora lo dirán ellos, que el libro ha quedado bastante bien. Miguel Hedilla ha encontrado entre los papeles de su padre, aparte de algunas fotos bastante curiosas que ponemos en el libro, ha encontrado una biografía que creemos, y ahora lo explicará él mejor, que es de Patricio González de Canales, y creo que ha quedado el primer tercio del libro, eso ha quedado muy interesante. Y luego hay otros documentos, no que sean inéditos, pero poco conocidos, con lo cual quiero dar las gracias a Miguel y por supuesto dar las gracias a Juan Manuel Cepeda por estar aquí, que ahora en 10 minutos, como Cepeda tiene el don de la ubicuidad, está también en directo en SN de Editores con el programa que hacemos todas las semanas, ¿cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. Historia desconocida de la Falange. Así que gracias por estar aquí, no viendo el YouTube, y lo podéis ver mañana, que creo que hoy hemos hablado ¿de qué hemos hablado hoy? Porque lo grabamos del Teatro de la Comedia, no. Sí, hemos hablado de lo del Teatro de la Comedia, ¿no? Pues creo que sí. Así que será muy interesante. El que no fue el meeting de fundación de la... Que no fue el meeting. Bueno, Juan Manuel Cepeda siempre tiene que decir cosas así. También dice que no es primo de José Antonio Ruideal, Sancho Dávila. Que no es primo. Bueno, historias desconocidas de la Falange, os lo recomiendo. Así que estas eran las 3 cositas que yo quería decir. Doy paso a Juan Manuel Cepeda y muchísimas gracias. Bueno, pues, fijar, entre tantos camaradas, ¿qué voy a contaros de Hedilla? Que no sepáis todos. Recuerdo hace muchos años, cuando éramos casi unos chavales con menos de 20 años y nos sabíamos la vida de Hedilla prácticamente al dedillo. Pero fijaros si es importante este Hedilla inédito, este libro que ha escrito Miguel. Es importante porque nos ven a descubrir partes de esa historia de Manuel Hedilla que no conocíamos.
Entre otras cosas, porque curiosamente, siendo Hedilla el segundo y último jefe nacional de la Falange, siendo Hedilla, desde mi punto de vista, la mano derecha de José Antonio, siendo Hedilla el camarada en el que José Antonio depositó prácticamente toda su confianza. Hubo dos fieles a José Antonio, que fueron Julio Ruiz de Alda y Manuel Hedilla. A Julio le costó la fidelidad a la muerte en la cárcel Modelo el 22 de agosto y a Manuel Hedilla luego pues ya sabemos lo que le costó, 2 penas de muerte, destierro, cárcel, etcétera, etcétera, la muerte civil. Pues a pesar de eso, de ser una de las figuras más importantes de la Falange, había muy poco escrito sobre él. Prácticamente el testimonio, que fue su propia autobiografía, en donde curiosamente yo hacía mucho que no lo releía. Y yo os aconsejo que lo volváis a leer, por supuesto, que compréis este libro y lo leáis, pero que leáis otra vez el testimonio. Porque leyendo el testimonio con ese tiempo que ahora nos da de ventaja la vida, leyendo lo que contaba Manuel Hedilla cuando se publica ese libro, entenderemos qué es lo que pasó con la Falange, entenderemos muchísimas cosas que yo me atrevo a decir ahora que en los años 70, cuando estuvimos en la auténtica, no llegamos a entender. Y no voy a ser pesado. Para el que no conozca los antecedentes o la biografía de Manuel Hedilla, pues diremos que posiblemente fue el primer sindicalista de la Falange cuando todavía la Falange no existía. Hedilla ya tenía montado un sindicato en la cooperativa SAN, y cuando entra en Falange entra con todos los miembros de ese sindicato. Manuel Hedilla era un hombre que, cuando José Antonio le conoce, y se conocen los dos, además curiosamente, José Antonio le llaman de dirigente de la Falange de Santander y le dice que tiene que ir a Santander para poner orden. Porque los chavales y gente que no eran tan chavales, como no tenían dinero, estaban trabajando en una sede de un club deportivo, que eran de derechas, vamos, que realmente aquello no era la Falange. José Antonio, como era su obligación, sube a poner orden, incluso no le dejan entrar en la sede cuando él pretende entrar y reorganizar lo poco de Falange que había. Le amenazan y dice: me da igual, me pegaréis 2 tiros, pero yo voy a entrar. Reorganiza la Falange de Santander y conoce a Manuel Hedilla. Al volverse a Madrid le dice a Hedilla que por favor que le acompañe, y en el tren de vuelta Hedilla está con él pues 3 o 4 estaciones, y José Antonio le encomienda que él sea el jefe de la Falange de Santander, que lo que ha visto le gusta, y de lo poco que le ha conocido, fíjate, yo creo que, utilizando una mal frase, fue una especie de amor a primera vista. Le ordena que sea el jefe de la Falange de Santander, aun sabiendo los problemas familiares que tenía, de trabajo, etcétera, etcétera. Hedilla cumple a la perfección, no más aún, esa encomienda, esa orden de José Antonio, y la prueba evidente es que la Falange montañesa posiblemente fue de las falanges dentro de España, de las más combativas, de las que más crecieron, de las que más militancia tuvieron, de las que más homes abrieron en los pueblos, hasta el punto que cuando a la Falange de Madrid la echan del local de la Cuesta de Santo Domingo, por no pagar la renta, evidentemente, bueno, pues buscan un pequeño local cerca de Alonso Martínez, y José Antonio, que ya la Falange todavía no está ilegalizada, después de las elecciones de febrero del 36, José Antonio llama a Manuel Hedilla y le ordena que venga a Madrid para hacerse cargo de la seguridad de la sede nacional de la Falange. Porque tiene miedo de que haya asaltos. Recordemos, el Frente Popular ya gana las elecciones, el Frente Popular ya, el ataque contra la Falange ya no solo es un ataque judicial y jurídico, es un ataque a todos los niveles. Los muertos, los caídos de la Falange prácticamente se cuentan por decenas en esos meses, y Hedilla, cumpliendo otra vez las órdenes de José Antonio, lo deja todo, viene a Madrid, viene, como no, con Alonso Goya, el jefe de las milicias de Santander y luego jefe de las milicias en Madrid, y organizan la seguridad de la sede de Madrid. ¿Por qué le llama a José Antonio? Porque unos pocos días antes los milicianos Frente Populistas habían intentado asaltar el local de la Falange en Santander
Y lo habían intentado asaltar no gritando ni con panfletos, no, con armas, con pistola y a tiros. Y la falange santanderina, al mando de Manolo, consiguió no solo repeler y evitar el asalto del local de falange, sino que repelieron y hubo un contraataque y todavía los milicianos de allí se están acordando de aquel día. Bueno, pues Manolo llega a Madrid. Manolo, como digo, yo pienso que era la mano derecha y el hombre en el que José Antonio depositó todo. Y cuando ilegalizan a la falange y a José Antonio le detienen junto con la mayoría de la Junta Nacional y con Junta Política en la cárcel Modelo, pues José Antonio le encarga o le manda, porque en la falange se daban órdenes, no se encargaban ni se pedían opiniones. Le manda y le nombra una especie de lo que yo llamaría una especie de inspector general de la falange. José Antonio, evidentemente en aquel entonces la falange ya está en contactos para un posible golpe militar contra la República, lo que José Antonio llamaba una intervención quirúrgica, y José Antonio quiere testar de primera mano cuál es la situación de la falange en España. Y quién no había persona más indicada, entre otras cosas porque estaba en libertad, que Manuel Edilla. Y le encomienda que se vaya pasando por las provincias de nuestra nación para ir viendo cuál es la situación de la falange. Bueno, pues por eso os he dicho que releáis el testimonio, porque después de pasar por Extremadura, por Galicia, por Asturias, incluso por Barcelona, la intervención de Manuel Edilla en Barcelona es curiosísima. Cuando llega a Barcelona, que creo que es en mayo del 36, en Barcelona no hay una falange, hay por lo menos 4. Están las antiguas Jons, hay una escisión de las antiguas Jons, están las 3 centurias de la primera línea de Barcelona, que son la roja, la azul y la amarilla, que se han escindido de falange y luego andan por su lado el jefe territorial Basas y el jefe provincial Rivas. Es decir, y bueno, a todo esto si decimos es que hay 4 falanges con 10.000 tíos, ¿no? Eran 4 falanges que entre todos no llegaban ni a 200 o 300. La intervención de Edilla, que reúne a todos los conspiranoicos y les obliga a volver todos al redil de falange, pero os recuerdo volver a releerlo porque, por ejemplo, Edilla cuando llega a Cáceres se encuentra con que pregunta por el jefe territorial de la falange extremeña, el antiguo comandante del ejército José Luna, y le dice, no, camarada Edilla, si Luna ya no es el jefe territorial. ¿Cómo? Y encuentran incluso una publicación pagada en el diario de mayor tirada extremeño, que si mal no recuerdo se llamaba Hoy, donde él, José Luna Menéndez, que luego fue por supuesto un alto cargo en el movimiento, comunica que ha dejado de ser jefe territorial de falange y además ha dejado de ser militante de falange. ¿Qué pasaba? Claro, que estamos en la primavera del 36, las cosas ya las cosas se habían puesto tiesas. Como os he dicho antes, había muertos prácticamente todos los días y los espíritus poco aguerridos pues empezaron a mirar para otro lado. No hace falta poner otro ejemplo, y sé que 2 camaradas y casi hermanos míos gallegos se van a enfadar, pero los jefes de la falange gallega, pues uno estaba en Portugal, el otro estaba escondido en un convento de monjes, es decir, después de esa labor, las noticias que lleva Manuel Edilla a José Antonio, que se las comunica ya en la cárcel de Alicante, pues José Antonio debió decir, madre mía, y esta es la falange con la que vamos a intentar salvar a España. Pues a pesar de eso lo hicieron. José Antonio en ese momento todavía piensa, o todavía evidentemente José Antonio era un gran tipo, pero lo que no era mago ni adivino, no pensaba el futuro que le esperaba, y José Antonio designa una especie de triunvirato, y fíjate, y mirad que José Antonio era enemigo de los triunviratos para todo. Más que triunvirato designa lo que podríamos llamar una especie de junta, porque él se va para Alicante y no era lo mismo controlar la falange desde Madrid que controlar la de Alicante. Y nombra, como miembros de esa mini junta nacional, nombra a Manuel Edilla, nombra a Manuel Mateo y nombra a su hermano Fernando Primo de Rivera. Hay algunos historiadores que dicen que Fernando era vamos a llamar, el primus inter pares de los 3, yo creo que no. Fernando
No creo que José Antonio le diera una capacidad decisiva a Fernando superior a los otros dos, entre otras cosas porque Fernando, hasta ese momento, militante de la Falange, sí, como su hermano Miguel, pero poco más. Que José Antonio creía perfectamente y confiaba en su hermano Fernando, por supuesto, y el hecho es que le pone entre, o con, mejor que entre, con los dos personajes más importantes de la Falange entonces, que era Manuel Mateo, no hace falta decir, todos lo conocéis, un excomunista que había organizado los sindicatos falangistas y que además estaba, por su propia experiencia política en el comunismo, pues era uno de los más indicados para moverse en ese terreno que era la clandestinidad, no solo clandestinidad, sino la posibilidad, junto con el ejército, de un golpe de Estado contra la República, y los pone a los tres. Manuel Edilla, Fernando se queda en Madrid, Manuel Mateo se queda en Madrid y porque no tenía el contacto con las provincias, y Edilla sigue moviéndose. Edilla es un mensajero, entre comillas, de José Antonio con el ejército, y el 18 de julio a Manuel Edilla le pilla en Vigo. Además hay una anécdota muy curiosa contada por los camaradas de entonces. Él se acercó a donde pensaba que estaban los falangistas vigueses, como no le conocían personalmente, le llevan para que él da como que tarjeta de visita que conoce a un cura muy famoso de allí que es camarada, y entonces ese le da el placer y le dicen sí, el Manuel Edilla es un delegado de José Antonio. Y justo en ese momento pues se plantea el 18 de julio. Fijaros qué curioso. Manuel Edilla, que era uno de los jefes de la Falange de entonces, no sabía que el 18 de julio la Falange se sublevaba. Y le pilla en Vigo, y le pilla hablando con unos camaradas, y él no sabía ni siquiera el día de la sublevación. Hasta el punto de que, pistola en mano, junto con los camaradas falangistas de Vigo, pues combate en el barrio, si mal no recuerdo, Lavadores, en ese inicio de lo que después desgraciadamente sería la guerra civil. Y digo desgraciadamente porque ni Edilla quería una guerra, ni José Antonio quería una guerra, ni la Falange quería una guerra. José Antonio sobre todo pensaba que iba a ser un golpe de Estado a la antigua, una intervención quirúrgica que iba a durar, pues bueno, 2 o 3 días, y que al final José Antonio pensaba que iba a conseguir el poder político de ese golpe a medias con el ejército. A los pocos días, evidentemente, Manuel Edilla no puede seguir pegando tiros pistola en mano, porque es, insisto, uno de los delegados que ha puesto José Antonio al frente de la Falange, y además estamos en una situación de guerra civil. Se reúnen en septiembre, los pocos altos cargos que quedaban de la Falange de José Antonio. Está Agustín Aznar, está Pepe Sainz. Pepe Sainz, por cierto, era el que reglamentariamente o orgánicamente asumía el cargo superior, porque era consejero nacional y era jefe territorial de la Falange, lo que hoy se llama de Castilla-La Nueva, que entonces no se llamaba así, y además de jefe provincial de Toledo. Y se decide que José Antonio está vivo, evidentemente, se decide que Manuel Edilla asuma la jefatura provisional de la Falange, y según el documento que se firma, hasta que vuelva José Antonio o hasta que volviera Raimundo Fernández Cuesta, que era secretario general y que evidentemente tenía un cargo orgánicamente superior a él. En aquel momento Edilla realiza, desde mi punto de vista, una de las funciones más importantes de la historia de la Falange, que es organizar las banderas de Falange, que ni más ni menos eran las unidades combatientes en la guerra de la Falange con voluntarios de Falange. Para que os hagáis una idea, las banderas de Falange llegaron a tener en línea de combate a casi 100.000 tíos. Organiza las banderas de Falange, que era, y se dice pronto, no era nada fácil, Manuel Edilla tuvo que luchar con el ejército entre comillas, para conseguir armas, para conseguir uniformes, para conseguir mantas, para conseguir que los mandos, los jefes militares de las banderas de Falange, que en un principio, en los primeros días, las unidades de Falange estaban mandadas por sus mandos naturales, es decir, Girón manda la centuria, una de las que toman y defienden el Alto de los Leones, pero cuando ya se ve que ya no estamos en un golpe de Estado, que estamos en una guerra, se militarizan las unidades, las banderas de Falange,
y se obliga a que estén mandadas por oficiales del ejército. Bueno, pues Hedilla intenta y consigue que los, normalmente comandantes, que los mandos militares fueran, si no militantes de Falange, como mínimo simpatizantes de Falange. Hubo en algunos casos que no lo fueron y así acabaron, pero normalmente lo consiguió. Consiguió, insisto, armar lo que era el esfuerzo de guerra. Pero no solo es eso, es que luego tiene que organizar la retaguardia, tiene que organizar lo que se llamó entonces la segunda línea de Falange, tiene que controlar que todos aquellos que se pusieron camisa azul y estaban matando gente por los pueblos dejaran de hacerlo. Nos acordamos del famoso discurso de Nochebuena, de Navidad. Tiene que ir organizando lo que es todo el sistema de la sección femenina, de ayuda, de enfermeras, bueno, pues todo eso lo organiza. Y lo organiza con muy pocos, prácticamente con dinero nulo, con pocos ayudantes, y no porque la gente no le quisiera ayudar, sino porque el falangista entonces lo que quería era estar pegando tiros en la guerra. No querían estar en retaguardia porque luego les decían que eran unos emboscados. Y consigue todo eso. Consigue convocar el tercer Consejo Nacional de la Falange. Unos dicen que fue consejo, otros que fue congreso, da igual, jurídicamente lo que fuera. Donde de alguna manera, una vez que se han unido por Extremadura los dos frentes, empiezan a aparecer antiguos consejeros nacionales, empiezan a aparecer antiguos, cuando digo antiguos me refiero a viejas guardias camaradas de la Falange de antes de la guerra. Y ahí ya luego se encuentra pues con mil problemas. Se encuentra, por ejemplo, con que Andrés Redondo, el hermano de Onésimo Redondo, pues porque se creía que lo de la Falange esto era que se sucedían de hermano a él, bueno, pues prácticamente se autoelige como jefe territorial. En una anécdota que luego, si Miguel quiere contarla, la contará, bueno, pues Hedilla le arranca los cordones de jefe territorial, lo destituye. Entre otras cosas porque Andrés Redondo antes de la guerra es que no era ni falangista, era el hermano de Onésimo y punto. Se encuentra con que llega Rafael Garcerán, un pasante de José Antonio de su despacho, que antes de la guerra tampoco había sido falangista, más aún se dice que era militante del Partido Socialista, y que José Antonio le tenía de trabajador en su despacho. Pues se encuentra con que Rafael Garcerán llega a Burgos, cuando está allí le dice: oye Manolo, no te equivoques, es que José Antonio me ha dicho que el jefe nacional de la Falange soy yo. Yo tengo el encargo de José Antonio de que yo voy a ser de ellos encargo. Tu padre debe decir: venga, vale, Rafael, tómate una cerveza. Eso sí, le nombró jefe territorial de las Vascongadas para decirle: venga. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, desgraciadamente, lo que llamaban la Falange de Madrid, los que eran los que habían sido los íntimos colaboradores, el círculo de amistad de José Antonio tenía mucho peso dentro de la Falange. Y Rafael Garcerán, todo el mundo, y además es cierto que José Antonio encomienda a Rafael Garcerán también un oficio de enlace también con el ejército antes de la guerra. Bueno, pues se encuentra con una serie de cosas y bueno, las va capeando como puede, y yo creo que además las capea muy bien. Y llegamos pues a inicios del 37, a lo que unos han llamado la Semana Trágica, los sucesos de Salamanca. De eso se ha escrito un poco más, unos de forma interesada, otros han contado mentiras. De los sucesos de Salamanca, lo que yo creo que tenemos que tener en claro es lo siguiente: Manuel Hedilla, que sigue siendo jefe provisional de la Junta de Mando de la Falange, el 20 de noviembre saben que han fusilado a José Antonio. Yo creo que ese, el único error táctico que tiene tanto él como la Junta de Mando de entonces es que no comunican la muerte de José Antonio. Ellos saben que se ha muerto hasta el punto de que hay una reunión, y al acabar la reunión Manuel Hedilla da los gritos de rigor, José Antonio Primo de Rivera y todos los consejeros gritan el presente. Pero no lo comunican oficialmente. Yo todavía no sé por qué no lo hicieron. Unos han dicho que fue para que las banderas de Falange o los falangistas no se vengaran matando gente, o no lo sé. Yo creo que fue un error táctico, pero bueno, Manuel Hedilla evidentemente no era perfecto, como no somos perfectos ninguno de nosotros, pero posiblemente fue de los pocos, si no incluso el único error político que cometió.
Y Hedilla, en contra de lo que se ha dicho, Hedilla no estaba en contra de la guerra. Hedilla no estaba en contra en aquel momento de lo que empezó siendo un alzamiento, se pretendía que fuera un golpe de Estado y luego acabó en una guerra civil. Hedilla no estaba en contra de Franco como jefe militar, que ya entonces ya era jefe del Estado. Hedilla lo que no quería bajo ningún concepto es que el mando de la Falange saliera de la gente de Falange y pasara directamente a Franco. Eso es lo que no quería. Porque ya es historia, Hedilla tiene contacto, Hedilla como jefe profesional de la Falange tiene contacto con los requetés en Lisboa, que también son cosas luego curiosas, no sé qué pintaban allí los que fueron allí, pero bueno. Hedilla lo que trata de luchar es por la independencia de la Falange, y trata de lucharlo aún sabiendo de lo que tiene enfrente, y lo que tiene enfrente es ni más ni menos que a todo el Estado, o a lo que entonces era el naciente Estado Nacional, que luego se llamó del 18 de julio. Y curiosamente no, Hedilla, que no es tonto, y luego hablaremos de ese arquetipo que nos han hablado de Hedilla, que era un tío, sí, era un tío muy noble, era un tío muy leal, pero entendedera a las justas, intelectual ni idea. Eso es un mito falso, y además es un mito insultante. Porque Manuel Hedilla tenía una cabeza privilegiada, evidentemente no era un gran intelectual, evidentemente no se le puede comparar con Sánchez Mazas, pero de eso a decir que le eligieron a Hedilla porque era el más domesticable, eso creo que lo contó Sancho Dávila, que decían, claro, el no primo de José Antonio. Bueno, esto decía, no, se pensaba que a este le vamos a controlar, pues este es medio tonto, este es de Santander. Eso es un mito, ya te digo, injurioso, porque Hedilla posiblemente fue el mayor organizador dentro de la Falange. Hedilla sabía perfectamente lo que había, y además la prueba evidente de todo es que José Antonio tenía una fe ilimitada en Manuel Hedilla. Y José Antonio, evidentemente, a José Antonio como se diría, le comía la cabeza a cualquier tonto que pasaba por su lado. Cuando José Antonio hacía las cosas, las hacía porque sí y con razón. Bueno, pues Hedilla, que ya, insisto, es muy importante, ya saben que José Antonio ha muerto. Convoca al Consejo Nacional porque se da cuenta que para enfrentarse con la amenaza de Franco encabezando a esa derecha, que entonces ya había problemas, la Falange había tenido problemas ya en plena guerra, pues con dirigentes de la derecha, de la CEDA, de Renovación Española, monárquicos, etcétera, etcétera. Hedilla entiende que ya no vale con que la Falange tenga una jefatura provisional, que tiene que haber ya un jefe directo que pueda ir a negociar con Franco. Evidentemente se han quedado sin José Antonio, están huérfanos, y Hedilla convoca ese Consejo Nacional. En ese Consejo Nacional, que se celebra después de los llamados sucesos de Salamanca, que no son ni más ni menos que Hedilla lo que impide es un golpe de Estado encabezado por Rafael Garcerán, el no primo de José Antonio, los de la Falange Navarra, que lo que intentan es, pensando que Hedilla es medio tonto, le meten un pliego de cargos que es insultante, lo destituyen porque ellos quieren como jefe de la provisional de la Junta de Mando, y Hedilla dice, muy bien, se convoca al Consejo Nacional. El Consejo Nacional, que se vota democráticamente, y sale elegido él, ya no como jefe provisional, sale elegido como jefe nacional de la Falange, que si bien es cierto que fue un hombre de prácticamente menos de 48 horas jefe nacional de la Falange, pero lo fue. Hedilla va a comunicar a Franco que ha salido elegido como jefe nacional de la Falange, y además por lo que se sabe parece ser que Franco incluso le gustó, ¿no? Le decir, sí, es lo que esperaba, creo que le contestó diciendo, es lo que esperaba. Bueno, pues lo que esperaba es que a los 2 días, pues entre Ernesto Jiménez Caballero, el hermano de Franco, otros dicen que hubo un par también, pues inventan lo que era el decreto de unificación, lo que sería luego Serrano, por supuesto, Serrano Súñez, hacen el decreto de unificación. Y el decreto de unificación, que no es ni más ni es un decreto con 3 artículos, si mal no recuerdo, que lo que viene a decir es que esto se ha acabado, aquí el que mando soy yo, y el que mando soy yo, que soy en general Francisco.
y asumo el mando de todas las milicias, de todos los partidos, se declaran ilegales todos los partidos. Hay una cosa muy curiosa, pues se declaran ilegales los partidos y los sindicatos y en cambio la CONS seguía existiendo. Y entonces de pronto uno dice, pero la CONS, que era el sindicato obrero de la Falange, y claro, había gobernadores militares que me decían, vosotros sois, ¿qué es esto de que hay un sindicato de falangistas? ¿Pero esto qué es? Claro, evidentemente gobernadores militares casi todos de derecha. Recuerdo al gobernador militar de Granada, aquel que, el comandante Valdés, aquel que decía a Patricio y a Narciso, él les decía, yo a mí es que esto de que os llaméis los falangistas, esto de nacional sindicalista, es que esto a mí me da patadas en el estómago. Bueno, pues era lo que había entonces. Sale el decreto de unificación y evidentemente, como no podía ser de otra manera, lo que entonces se llamaba la Falange de Madrid, que era Pilar Primo de Rivera, Dioniso Ridruejo, es decir, todos los, incluso familia de José Antonio, pues le llaman a Manolo y ahí todos recordamos la famosa frase de Pilar: Manolo, por Dios, no entregues la Falange a Franco. Agustín Andar incluso le llega a decir, como entregue la Falange a Franco, nos metemos tú y yo en una habitación con 2 pistolas y que salga el que tenga mayor. Bueno, cosas de estas. Y Manuel Hedilla, que no necesitaba que le dieran consejos todos estos, decide el no aceptar el cargo que le daban en esa nueva falange, en esa nueva francofalange, que era ni más ni menos de miembro de la Junta Política del Consejo Nacional. Han dicho algunos que era una especie que le nombraban jefe, tampoco es verdad porque en el Consejo, en el decreto no dicen el jefe va a ser Manuel Hedilla y los otros van a ser, no. Sí es verdad que su nombre va al primero, pero en ningún caso iba a ser el jefe de nada. Y Manuel Hedilla lo que hace es, no acepto el cargo para el que me nombran porque no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. No estoy de acuerdo con que Franco se quede con la Falange, no estoy de acuerdo que pase por encima de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice que no está de acuerdo, creo que es al día siguiente, le dicen, tiene usted que presentarse en el juzgado militar de no sé dónde. No, de no sé dónde no, de Salamanca. Entonces, justo cuando le recibe, porque recibe una orden por escrito, Hedilla estaba entonces con Roberto Reyes, y Dionisio estaba también, y Roberto Reyes, José Antonio le había nombrado jefe de lo que entonces se llamaban los servicios jurídicos, la asesoría jurídica de Falange, para que nos entendamos. Y entonces, bueno, pues claro, le dicen, jefe, camarada jefe, ¿cómo? Que tienes que ir a declarar ante un juez. Y dice Roberto Reyes, no te preocupes, soy el jefe además de la asesoría jurídica de Falange, voy yo contigo. Y cuando llegan al juzgado militar, buenos días, ¿usted quién soy? Yo soy Manuel Hedilla, jefe nacional de la Falange, que me han llamado. Sí, pasa usted. ¿Y usted quién es? No, yo soy Roberto Reyes, soy camarada, también jefe de la asesoría y su abogado. Y le dice, no, mire, usted aquí no pinta nada. Oiga, que sí, me dice, no, ¿qué quiere usted? ¿Quedarse también detenido? O sea, ese fue la entrada de Manuel Hedilla en el juzgado militar. Evidentemente lo detienen, evidentemente en menos de 40, yo creo que fueron 72 horas, le inician un procedimiento con auto de procesamiento por rebelión militar. No contentos con eso, le meten otro porque le acusan de ser el causante de la muerte en el enfrentamiento que hay los días antes con Sancho Dávila y con Goya, donde muere desgraciadamente Goya, que vuelvo a repetir otra vez, también para que quede para que la gente, los nuevos historiadores de la Falange, al seguir el libro, que se lo aprendan. A Alonso Goya le pega un tiro Sancho Dávila en la cabeza. El asesino de Alonso Goya es Sancho Dávila, el no primo de José Antonio. Bueno, pues de todo eso le acusan a Hedilla y le meten otro consejo de guerra. En menos de 10 días se celebran los consejos de guerra y los condenan a Manuel Hedilla en los dos, en cada uno de ellos, a pena de muerte. Hay un montón de camaradas también procesados y condenados, incluso a Ressel, que luego sería secretario general del movimiento, y en ese batiburrillo de, bueno, que Hedilla y tal, no nos olvidemos, hay casi más de 1000 detenidos en zona nacional, más de 1000 detenidos por supuestamente oponerse a las órdenes de Franco. Vicente Gaceo, el famoso Vicente Gaceo, el pequeño y valeroso Gaceo, como le llama José Antonio,
le juzgan también, le condenan a un consejo de guerra y le condenan a muerte. Hay condenas a muerte para dar y tomar. Si bien es cierto, y hay que contar la verdad, que luego Franco conmutó la totalidad de las condenas a muerte. Y bueno, pues luego ya sabéis lo que pasó. Le conmutan la pena de muerte y le dicen, pero venga, una temporadita en la cárcel, donde tienes que estar. Se tiene una temporadita muy larga en la cárcel. Después de salir de la cárcel le dicen destierro. Después de salir del destierro en Mallorca, si mal no recuerdo, pues bueno, hubo gente que sí intentó que volviera, ¿no?, al régimen. Le ofrecieron incluso, si mal no recuerdo, ser el jefe de la Delegación Nacional de Sindicatos. Estaba vacante la Delegación Nacional de Sindicatos, porque al que había sido delegado nacional de sindicatos, Gerardo Salvador Merino, también lo habían metido en el talego, claro. O sea, allí, en aquel momento en España, todo lo que oliera a revolución o a justicia social eran los rojos escondidos de la falange. Manuel Hedilla durante mucho tiempo dedica su vida a reivindicar su buen nombre. Él quiere reivindicar que las penas que le meten por rebelión militar, que son mentiras, que él no ha traicionado a nadie, que él no se ha rebelado contra nadie. No lo consigue nunca en vida de Franco, y poco antes, a finales, si mal no recuerdo, finales de los 60, principios de los 70, vuelve a la política. Yo creo que muy a su pesar, porque Manuel estaba muy desilusionado con todo, por su experiencia personal. Ya sabemos todos, funda el Frente Nacional de la Acción Libre, el FENAL, FENAL del que después la mayoría de los que estamos aquí o militamos o fuimos de la sección universitaria, y fue de alguna manera lo que fue el germen después de la Falange Española de la Defensa Auténtica. Para mí, para acabar, Hedilla, ¿qué fue para mí? Para aquel chaval Juan Cepeda que estaba estudiando Derecho y que estaba luchando con muchos de los que veo por aquí, por lo que nosotros entendíamos que era la Falange, Manuel Hedilla era el mito, la persona a seguir, era la lealtad. Engendraba la pureza joseantoniana, la pureza en el sentido de mantener el ideal sin dejarse ni sobornar, ni comprar, ni obligar por lo que luego fue el régimen de Franco. Con el tiempo, después de estudiar mucho, después de leer muchísimo, después de hablar con camaradas, recuerdo aquellas reuniones en tu casa con Ricardo Nieto, el que fue jefe provincial de Zamora, que también fue condenado por hedillista, bueno, pues después de todo esto, no solo se ha empequeñecido la figura de Hedilla para mí, sino que se ha engrandecido. ¿Por qué? Porque creo que Manuel Hedilla para la historia pasará como lo que fue, pasará como el segundo jefe nacional de la Falange, pasará como un jefe nacional de la Falange que sin llegar a ser José Antonio, entre otras cosas, porque todos tenemos idealizado a José Antonio, y José Antonio hubo uno y no habrá nunca ninguno más, fue el digno sucesor de José Antonio. Le tocó bailar con la más fea, y cuando digo bailar con la más fea fue eso, le tocó organizar en guerra una falange que no solo era una falange combativa, sino que era una falange de segunda línea, que era una falange para chavales. Creó, otro ejemplo, cambió el nombre de los chavales Valillas porque era un nombre del fascismo italiano y los llamó flechas. O sea, hizo una labor ingente, dura, complicada, hasta abril del 37. Después de abril del 37, yo tengo que reconocer que, como he dicho antes, que fue de las figuras que a mí y a muchos de los que estamos aquí, pues nos ayudó, nos impulsó, solo con su ejemplo, para creer que la falange de José Antonio no estaba muerta, creer que él como sucesor de José Antonio, intentó, siguiendo los pasos y el ejemplo de José Antonio, hacer una falange que no podía ser otra que la que fue en aquellos tiempos, y sobre todo a partir de los 70, bueno, pues fue el que reivindicó la verdadera falange en contra de lo que la gente española entendía que no era ni más ni menos que la francofalange. Espero, como habrás visto, no hemos dicho nada malo de Franco. Bueno. Claro, entre otras cosas, no porque no se lo merezca, sino porque como lo hemos contado ya tantas veces, una más no es el momento.
no es el momento. Bueno, habría más. Lo que sí os recomiendo ya para acabar, por supuesto que compréis el libro. El libro es un testimonio de cosas importantes que Miguel, después de muchos años, las encontró, es verdad, en cajas escondidas en la casa de su padre. Y solo puedo deciros, Manuel Hedilla fue un gran hombre, fue un gran camarada y fue un gran ejemplo. Nada más y muchas gracias. Gracias, Juanma. Ahora vamos a dar paso a Miguel Hedilla y os pido por favor silencio, puesto que tiene que hacer un esfuerzo importante. Gracias. Sí, lo notáis en mi voz, que aquí mi amigo y camarada Juan Manuel Cepeda nos conocemos desde la universidad hace 40 años. Dice que tengo voz de Franco. Menos mal que solo es la voz, el resto no lo tengo. Te digo que le han castigado y se le ha quedado con voz de Franchetti, que se le ha quedado igual. Es que Cepeda, que es, en mi opinión, está haciendo, junto con Javier Fernández Otero, que está aquí, una estupenda labor en cuanto a la historia de la falange, a darla a conocer. Y es un tipo estupendo. Algunas veces es un cabroncete, como con el tema de la voz, pero bueno, yo le perdono. Es que sí te parece, macho. Sí, ya sé. Bueno, Álvaro os ha contado un poco de la génesis del libro. Yo solamente voy a aclarar dos cosas. La primera, que yo publiqué el libro en otra editorial porque el libro yo lo estaba haciendo ayudado por Fernando Sánchez Dragó. Y Fernando Sánchez Dragó ya me había presentado al responsable de la editorial Almuzara, que es un antiguo ministro de Aznar, Pimentel. Y ya tenía, si no un compromiso, tenía cierto compromiso con publicarlos con ellos, y por eso salió en esa librería. De todas formas, yo he encontrado en Álvaro, a pesar de que las diferencias más que ideológicas, históricas, con relación al tema que menos le gusta a él, que es Franco, No me gusta nada. a un buen amigo y a una buena persona y a un buen editor que también hace una buena labor, no siempre, porque a veces editas libros impresentables, pero la mayoría son presentables. Pues este mes te vas a quedar, vas a ver. Bueno, el libro contiene, como también ha dicho antes Álvaro, una biografía breve de Manuel Hedilla, escrita en 1968 y que yo atribuyo, pero no aseguro que sea de él, a Patricio González de Canales. Y se lo atribuyo porque yo la encontré en una caja, en una carpeta que ponía Patricio González de Canales, una carpeta de mi padre, que todo eran documentos relacionados con Patricio. Patricio González de Canales era abogado, era nacido en Córdoba, fue el primer director del diario Fe de Sevilla, era inspector territorial de Falange antes de la guerra, y el 18 de julio estaba en Granada. Y se tuvo que ir de Granada porque si no lo mata el comandante Valdés. ¿Y por qué? Lo subieron en un avión, literalmente lo subieron. Lo subieron al mismo avión en el que trasladaron al general Campins o Compins, que era un antiguo subdirector de la Academia de Zaragoza y que luego fusiló Queipo del Llano. Pero en fin, esa es otra historia. Se lo quería cargar este comandante Valdés porque junto con el hermano de Luis Rosales intercedió y se dedicaron por su cuenta y riesgo a buscar a ver dónde estaba Federico García Lorca para liberarlo, aunque fuese a la fuerza. Claro, porque lo detuvieron antiguos miembros de la CEDA, no tiene nada que ver Falange con esa detención, ni con la ejecución posterior, en donde estaba escondido, que era en casa de la familia Rosales. Si no sale allí por piernas, y perdóname la expresión, lo matan. El tío se presenta en Madrid, mi padre lo conocía, claro, y lo manda a Oviedo. Estuvo en el centro de Oviedo, fue director del diario, porque una de las cosas que hizo en la Junta de Mando Provisional de Falange en aquella época es crear una
una red de prensa y propaganda en toda la España nacional muy potente, que estaba dirigida por Vicente Cadenas y cuyo segundo era Vicente Gaceo, el pequeño y valeroso Gaceo, que quien no sepa quién es, hay una foto de una manifestación por la unidad de España en el año 34, creo que es, o 35, 34, cuando el Estatuto de Cataluña, donde se ve a José Antonio Corbí de Anda con una pancarta que pone "Viva la unidad de España", pues el que lleva a José Antonio cogido del brazo a su derecha es Vicente Gaceo. Crearon periódicos por toda España y la influencia, claro, que tenía política era enorme. Pero bueno, eso es otra historia y no me voy a extender más en Vicente Gaceo. Patricio fue amigo de mi padre hasta que murió y de hecho le sucedió en el FENAL, aunque bien es cierto que el FENAL, una vez muerto mi padre, pues vino a menos, y bueno, luego de ahí surgió, como ha dicho antes Juanma, fue uno de las piernas de la silla, de las patas de la silla, que crearon el Falange Española de las Juntas Auténticas durante la transición. En el libro hay una carta a Franco muy esclarecedora del comportamiento de Dilla cuando la unificación, está en la página 75, y por lo demás a mí lo más interesante son las entrevistas que le hicieron en la revista Mundo, está en la página 117, en la Actualidad Española, página 81, así como las declaraciones políticas del FENAL. Leyéndolas, ahí se puede apreciar cuál era el pensamiento de Manuel Hedilla en esa época. Manuel Hedilla murió y por lo tanto pues no sabemos qué postura y dónde hubiese estado durante la transición. Yo estoy convencido que desde luego nunca hubiese estado con Raimundo Fernández Cuesta y su falange, por llamarla de alguna manera, porque no hubiera comulgado ni con sus formas, ni con sus personajes, ni con las posturas políticas, ni en definitiva por su falta de adecuación a los nuevos tiempos. No obstante, Manuel Hedilla no sentía resentimiento, era un católico convencido, y el perdón era parte de su pensamiento y su comportamiento. Manuel Hedilla murió rodeado de su familia, con una profunda esperanza en Dios y con una amplia sonrisa en la boca. El sacerdote que le confesaba, que era un jesuita, mi padre era muy partidario de los jesuitas, no sé si lo sería del actual papa, pero entonces lo era. Ya una vez muerto nos dijo a toda la familia, murió de cáncer de pulmón, curiosamente no había fumado en la vida, pero bueno, hay un porcentaje pequeño de personas que lo cogen, y que no estuviéramos preocupados, que sabía perfectamente que se moría y que tenía plena confianza en Dios y que su fe le reconfortaba. Evidentemente Manuel Hedilla no estaba en posesión de la verdad, pero tenía suficiente experiencia y vivencias en relaciones políticas para pretender crear una organización pocos años antes de su muerte, que fue el FINAL, que como ya he dicho, pues a su muerte él era la figura más importante, aunque también había personajes que os sorprenderán en el FINAL. Estamos hablando de 1967, 1968, y os voy a citar a dos, y fíjate, luego siguieron por diferentes caminos. Uno era Blas Piñar y el otro era Manuel Cantarello de Castillo. Uno optó por una falange socialista y el otro, ya sabéis, yo creo la mayoría de su historia. Pero bueno, todo eso es agua pasada. Desde luego, Manuel Hedilla no renegaba para nada, bueno, para nada es una exageración, no renegaba del ideal falangista, pero entendía que sus formas estaban superadas y que no había que utilizarlas, y además entendía que determinadas propuestas hechas en 1935 no eran válidas para esa época. Y en el libro encontraréis un poco su forma de pensar. Yo creo sinceramente, y ya me queda muy poco, porque estoy forzando mucho la garganta, que los pilares esenciales del falangismo
están inspirados en el personalismo cristiano y siguen siendo válidos precisamente por su carácter permanente e inalterable. La consideración de la persona como ser portador de valores eternos y como destinatario de toda acción política, y por lo tanto teniendo el Estado al servicio y no al revés, es primordial y capital en la construcción nacional del sindicalismo. Os recomiendo la lectura del libro, algunos lo habréis leído, un libro que se llama Entre lo espontáneo y lo difícil. Está escrito por el profesor Miguel Argaya y editado en 1996 por Tarfe, la editorial Tarfe. Y probablemente sea de lo mejor que se ha escrito sobre esos fundamentos. Yo sigo creyendo, desde luego, en la unidad de la patria, que nunca fue para José Antonio tan solo un pedazo de tierra, sino sobre todo un proyecto. Y todos, estoy también convencido, por lo menos la mayoría, habréis leído ese formidable artículo de José Antonio, que se llama La gaita y la lira. El que no lo haya leído, por favor, que lo haga. Está en sus obras completas, porque ahí queda perfectamente reflejado la idea de patria de José Antonio y la diferencia entre nacionalismo y nacional. Yo creo que es esencial. Igualmente, sigo creyendo, bueno, estoy hablando por mí, creo que mi padre seguía creyendo en la justicia social y en la democracia. Y aclararé lo de la democracia. Pero la justicia social, para Manuel de Villa, no consistía en coger y en dar subvenciones, dinero, etcétera, etcétera, para crear pagos y hipotecar votos y tener contenta a una serie de gente, sino que consistía en, basándose en el principio de igualdad de oportunidades, el transmitir a la gente la idea de servicio, la idea de trabajo y el derecho al trabajo. Por supuesto que hay que dar subvenciones porque hay gente que realmente las necesita, pero lo que no puede ser es un coladero de holgazanes que viven, muchos, no todos por supuesto, a costa del esfuerzo de todos los españoles. Eso no es justicia social, eso, en fin, no sabría cómo calificarlo, pero no bien. Manuel Edilla no era un liberal y por lo tanto la democracia parlamentaria pensaba que era una gran mentira y un engañabobos, donde a la gente se le dice: vosotros ir a votar porque vosotros lo decidís todo. Deciden muy poco el votante porque luego los partidos hacen lo que les da la gana. Pero sin embargo sí seguía siendo partidario de un Estado de Derecho bien entendido y de la democracia orgánica. Y ahí sí que tengo que hablar de Franco, que no tiene nada que ver con lo que hizo Franco. Y por supuesto, si alguien quiere luego discutirlo, razonarlo conmigo, estoy a pesar de mi voz. No, que te falla la voz. Que no tienes lo que hay que tener. La democracia orgánica además no es idea de José Antonio. La democracia orgánica nace en la Escuela Filosófica del Krausismo alemán y en España la defendieron antes que José Antonio Joaquín Costa y los tradicionalistas como Vázquez de Mella, e inclusive dirigentes socialistas o personalidades socialistas como Ginés de los Ríos o Julián Besteiro. Inclusive cuando se está discutiendo la constitución de la Segunda República, se crea una comisión para crear una segunda cámara de tipo organicista y la presidía Largo Caballero. No salió luego adelante, pero la estudiaron porque ya por entonces el desprestigio en Europa de los partidos políticos ya era malo. O sea, si ahora es malo, entonces también lo era. Aquí en España lo que pasa es que tras 40 años de franquismo, pues la gente esperaba mucho de ellos y era como una ansiedad y era como una especie de necesidad. Pero bueno, a la vista está lo que son. Hoy día estamos en el año 2024 y ya nada es, o casi nada es, como en los años 30. Yo creo que ya no valen, esto es ya mi opinión, ni la nacionalización de la banca, ni la reforma agraria,
ni eso de concebir a España como un gigantesco sindicato de productores. Todo eso son propuestas hechas en un momento determinado para una situación en España esencialmente agrícola y con una inmensa pobreza. Sí podría caber cierta socialización del crédito, o bastante, y otras muchas cosas, pero eso no. Yo no pertenezco a ningún partido político, aunque, y no sé si aquí debería decirlo, pero lo voy a decir, mis simpatías por muchas circunstancias, entre otras amistades personales, están con la actual falange auténtica. Pero estoy al margen de todo, y además todo lo digo con respeto y educación para los demás. Desde luego yo no creo en la falange que a veces la prensa tergiversada nos está vendiendo. Supongo que vosotros tampoco, creo. Aunque luego hay gente muy rara por ahí que sale diciendo cosas muy raras y que no hace nada más que insultar en el nombre de la falange. Pero sigo creyendo en el sentido crítico e intelectual de la falange, en su sentido patriótico y social, y en el sentido moral y ético que debe inspirar su pensamiento y acción. En ese sentido sí me considero falangista y no me avergüenzo de ello. Y con esto termino, muchas gracias, y si queréis preguntarme algo, incluido algo sobre la democracia orgánica. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas, no sin antes, ya que Juan Manuel Cepeda ha recomendado el libro Testimonio, yo voy a recomendar otro de SEN Editores, que por el tema que ha tratado Miguel, que es El sueño de la democracia orgánica, y se explica muy bien de dónde viene, quién lo propugna en España y todo. Lo he leído y es muy bueno. Gracias. Dicho esto, gracias por aclarar lo del libro. Yo no quería descubrir que los falangistas auténticos, entre un ministro del PP y una editorial franquista, os decantabais por un ministro del Partido Popular. Gracias. Y esto es broma. Ahora pasamos al turno de ruegos y preguntas. Levantáis la mano, os voy dando paso y preguntáis a Juanma, a Miguel, a mí, a quien queráis. ¿Alguna preguntita? Estoy seguro que Gustavo Morales, seguro que... No, porque se pondría en marcha otra vez la máquina Cepeda. Vale. Venga, vamos a hacer preguntas. Seguro que al salir decías, joder, tenía que haber preguntado esto, tenía que haber preguntado lo otro. Yo no quiero hacer preguntas porque la liamos también. Ojalá le ha gustado, que no, que la liamos. Venga. Sí, Miguel, ¿tu padre llegó a tener relación, no sé si íntima, con Dionisio? Antes de la guerra sí. Después no, cuando ya Dionisio lo, digamos, de represalia... Estando mi padre en Mallorca, desterrado, Dionisio de Riojo, él hizo el viaje de novios a Mallorca y se entrevistó con mi padre y le hizo una propuesta descabellada que consistía en que Serrano Suñer, que ya había sido apartado del gobierno, que fue una de las grandes decisiones que tomó Franco, grandes e inteligentes decisiones que tomó Franco, estaba buscando el apoyo de diferentes personas para plantearle a Franco el que volviese a un falangismo entre comillas, y Dionisio de Riojo se lo propuso a mi padre y le dijo que el general Yagüe, que el general Muñoz Grandes y más personajes estaban detrás de ello, y mi padre lo mandó a tomar por saco. Pero no guardaba buen recuerdo del comportamiento de Dionisio después de la unificación, aunque es cierto que cuando detuvieron a mi padre él fue a protestar airadamente por la detención y yo creo que no se volvieron a ver y a tratar. ¿Más preguntitas? ¿Más preguntas? Vamos.
Venga, si estáis deseando. Bueno, pues no. Álvaro, tocayo. Más que nada, felicidades por la presentación del libro, que es un honor escucharles por primera vez. Mi pregunta es, dentro de la documentación inédita que hay en la obra, ¿llegasteis a encontrar alguna foto en la que aparezcan Franco y Hedilla juntos? Pregunto porque leí en el libro El Gran Golpe que después de los sucesos de Salamanca, Franco y Hedilla se entrevistaron y luego salieron al palco a saludar a la multitud que les recibía con aplausos y todo. Y entonces se me venía un poco la imagen esa que se dio después en Rumanía, en la que el general Antonescu y Oria Tsima estaban juntos en un palco delante de una inmensa multitud en Bucarest. Y yo me pregunto, ¿no ha habido ninguna foto o alguna prueba documental de algo parecido allí en Salamanca? No, lo que hay son pruebas testimoniales de personas que presenciaron lo que tú dices. Es decir, se entrevistaron y en la balconada del Palacio Arzobispal de Salamanca, que era donde residía Franco, salieron al balcón y una muchedumbre que había allí, no sé cuántos eran, o sea que eso de muchedumbre, entre comillas, empezaron a gritar Franco Hedilla, pero no, a mí no me consta que haya ninguna foto. No sé, algo aquí. Yo juraría haber visto una, pero es muy fácil, es ir a la prensa, además es el día que tú estés hablando es el 20 de abril del 37. El 19 de abril se publica el decreto de unificación y es al día siguiente cuando efectivamente lo que hemos contado, Hedilla va a Franco a contarle, porque el tercer congreso de Falange también finaliza el 19, si mal no recuerdo, o el 18, Hedilla va a contar a Franco que ha sido elegido jefe nacional y a la salida salen en la balconada efectivamente y como bien ha dicho Miguel, la gente que hubiera allí, cientos, miles, se llaman Hedilla Franco. Y yo juraría que he visto esa foto. Más preguntitas para cerrar. La última, venga, la última para cerrar. La última después de 15. Después de... La última y cerramos. Nadie tiene ninguna duda. Si es que habéis estado toda la transición hablando de lo mismo, entonces está todo raro, tío. No hemos hablado casi nada de Franco aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Insisto, y además creo que se merece un aplauso extraordinario el esfuerzo de Miguel por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.